Muy buenos días para todos, bienvenidos a este webinar, ya estamos sobre la hora de inicio, entonces vamos a ir comenzando mientras terminan de conectarse las demás personas que se inscribieron. Les damos las gracias por interesarse en esta sesión, en la que vamos a conversar sobre el caso de la Compañía Nacional de Chocolates y la Fundación Nutresa, el caso Cacao Inclusivo, que es uno de los casos que hemos documentado bajo la metodología de Harvard en el marco del programa Empresa y Comunidad. Como ustedes saben, hace unos años Red América viene impulsando desde este programa que las empresas incorporen a la estrategia de negocios la inclusión de las comunidades y los temas ambientales. Desde el programa hemos documentado ya varios casos, hemos producido herramientas, hace 8 días conversamos con algunos de ustedes sobre una guía que precisamente se produjo también en el marco de este programa y seguimos interesados en ofrecerles materiales, casos y herramientas que permitan a las empresas hacer esa incorporación a la estrategia de negocios de asuntos socioambientales. Entonces, estamos muy contentos que nos acompañen hoy. Tenemos, para que sepan, participantes de varias empresas y fundaciones empresariales en Chile, en Argentina, en México, en Ecuador. Tenemos varias empresas conectadas como la Tres Montes Luchetti de Chile, Arcor de Argentina, Cemex de México, la Fundación Alpina de Colombia, la Fundación CRISPA de Ecuador y el Instituto y la empresa Votorantim de Brasil. Así que a todos mil gracias. Gracias también y permítanme presentarles a los expertos que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos, primero, de tener a Juan Fernando, que ahí lo ven conectado, del grupo Nutresa. Fernando está desde Medellín, así que es el directamente implicado en el caso que conversamos hoy y nos va a estar acompañando en la sesión para explicarnos de primera mano varios temas que vamos a tocar en esta sesión. Nos acompaña también Diana Trujillo. Diana es profesora de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Administración, tiene un doctorado en Administración de Asuntos Públicos de la Universidad de Nueva York, un máster en Educación, ha sido investigadora del Banco Mundial y se ha desempeñado en diversos campos de la investigación en temas relacionados con la empresa y ha documentado varios casos empresariales con esta metodología de Harvard, que es la metodología con la que documentamos el caso. Así que tenemos dos súper invitados, muy expertos para tener esta conversación con ustedes hoy. Juan Fernando, si quieres saludar a las personas que nos acompañan, ahí te están viendo y te están escuchando. Bueno, Paola, Diana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento por esta oportunidad en este webinar. Realmente a todos los que aceptaron esta invitación les agradecemos enormemente. Espero simplemente, y pues muy humilde en el sentido de que les sirva como con algunos elementos y herramientas que tenemos ahí en ese programa de abastecimiento. Me alegra mucho que hayan recibido esta invitación y aquí estamos precisamente para intercambiar opiniones y para contarles la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de 60 años directamente como Fomento Agrícola y casi ya 100 años pues como Grupo Nutresa, donde pues está bien parte de nuestro grupo allá en Chile. La bienvenida, y a todos pues y cada uno de los participantes les damos la bienvenida. Muchas gracias, Juan Fernando. Antes de darle la palabra a Diana, que les va a explicar con mucho detalle y que va a ser nuestra moderadora en la sesión de hoy para esta conversación, les voy a contar rápidamente y ya Diana va a entrar en detalle. En esta sesión vamos a tener varias partes donde vamos a ir conversando distintos temas y distintas aristas de este caso, y a medida que vamos conversando y que Diana va a ir poniendo los temas, vamos a abrir el espacio para la conversación. Les recuerdo a los participantes que por defecto sus micrófonos están silenciados, pero cuando abramos la conversación, quienes quieran intervenir, tenemos dos opciones. Una, nos escriben por el chat sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios al tema que estemos planteando. Otra, alzan la manita y nos dicen si quieren intervenir y con gusto les abrimos el micrófono para que podamos tener este intercambio a través de estas preguntas. Por lo que ustedes escriban y nos cuenten por el chat o nos pregunten por el chat, o si quieren, con todo gusto, les abrimos el micrófono. Entonces, sin más, le doy la palabra a Diana, no sin antes agradecerte, Diana, por la generosidad en acompañarnos en estos trabajos que hace Red América, por la rigurosidad con la que se documentan estos casos para que podamos ofrecerlos a ustedes. Entonces, te dejo, Diana, con nuestros minutos. Vale, Paula, muchas gracias.
Buenos días a todos, muchas gracias por atender a la invitación. Un mensaje muy concreto a los amigos en Brasil. Vamos a abordar en esta sesión un tema que es común a todos y los abrazamos desde Colombia en el otro tema que es común a todos, que es los fuegos en la Amazonía. Esperamos que podamos, tanto de aquí como de allá, avanzar en una solución pronta a ese problema. Muchas gracias también a Juan Fernando nuevamente por acompañarnos. Es un deleite tener uno de los protagonistas del caso. Ustedes ya van a descubrir cuál es en la medida que él vaya haciendo sus intervenciones. Como decía Paola, la idea es que vamos a partir el webinar en 4 sesiones de más o menos 15 minutos cada una. En las sesiones yo hago una presentación muy ágil de los elementos que queremos traer allí. Abrimos el micrófono para ustedes, para las preguntas que tengan o para las respuestas, porque en unas de esos bloques yo les voy a preguntar para que ustedes nos cuenten sus ideas, y cerramos cada bloque con una intervención de Juan Fernando contándonos desde la Compañía Nacional de Chocolates cómo ven ellos cada uno de los temas. Así que para empezar, para ambientar un poquito el tema, quería simplemente introducir, aquí nos estamos moviendo en la cadena global del cacao, y que para el año 2017, digamos, es una cadena en donde se presenta una situación de precio altamente volátil con tendencia a disminuir. Si ustedes ven en la lámina, mientras que en el 2015 la tonelada métrica estaba en $3.500, para el 2018 eso ya había bajado a 2.200. Se presenta un estancamiento en la demanda en los países de Norteamérica y Europa, que han sido como los más consumidores tradicionalmente, mientras que tenemos un incremento en países de Asia y Oceanía. Y la industria como cadena global de valor tiene unos retos específicos, digamos unos que comparten con otras cadenas agrícolas, pero otros que son específicos al cacao, tales como el tema de trabajo infantil y trabajo esclavo, los problemas de deforestación para siembra, temas de sucesión de cultivos a las nuevas generaciones. En Colombia, digamos, tenemos ese problema de manera muy fuerte, el campo se ha desocupado, conservación y mantenimiento de los gramos, y finalmente sostenimiento de los ecosistemas. Vamos a la siguiente lámina como para aterrizar un poquito de este tema de cadena global en Colombia. Ya en Colombia tenemos una producción total anual de unas 54.000 toneladas, de las cuales 75 se usan para consumo interno. Es un mercado que es deficitario, es decir, Colombia no alcanza a producir todo el cacao que consume. Se concentra la producción de cacao en 7 zonas especialmente, que son 7 zonas que tienen un traslape con las zonas en donde ha habido mayor incidencia del conflicto armado. A nivel nacional tenemos unas 35.000 familias productoras y más o menos 250 asociaciones de productores de cacao. Otros 2 datos importantes para la conversación que vamos a tener sobre el caso de abastecimiento inclusivo de la Compañía Nacional de Chocolates es que de esa producción en Colombia, aproximadamente el 95% se considera cacao fino de aroma. Lo cual es importante cuando uno mira que en el total del cacao producido en el mundo solamente entre el 5 y el 8% se considera con esa especificación. Y de toda la producción total, la Compañía Nacional de Chocolates en el 2017 compraba cerca del 50% de esa producción nacional. Entonces, como les decía, tenemos en el país, enfrentamos un mercado deficitario y tenemos muchos nuevos compradores de cacao interesados en comprar el cacao colombiano. Con ese, digamos, contexto general, yo le había comentado a Juan Fernando que quisiera como que aquí él nos haga su primera intervención, contándonos en este momento, ellos desde Nacional, cuáles ven que son como las 2 condiciones más notorias del mercado de cacao en este momento. Entonces, te paso la palabra a Juan Fernando para que nos cuentes cómo ves tú el tema. Adelante, Juan Fernando. Perfecto, muchas gracias, Diana. Y le reitero pues el agradecimiento por la invitación. Bueno, a ver, aquí hay 2 elementos importantes que hacen historia dentro de Colombia y de el relacionamiento que tiene la Compañía Nacional de Chocolates con esos pequeños y medianos agricultores. Ese relacionamiento, como bien les conté ahora, viene desde el año 58, cuando se creó 1958,
cuando se creó un área de fomento agrícola para estudiar a esos pequeños y medianos agricultores que le entregaban cacao a la compañía, que en ese año, o en esa década, en la década del 60, pues era incipiente el tema de asociaciones y de cooperativas de agricultores trabajando en Colombia, asociadas, pues que se reunían esos agricultores para crear una cooperativa y entregarle a la Nacional de Chocolates. Un país que venía creciendo en producciones también cacaoteras, pero que por efecto del conflicto armado, pues lógicamente ha tenido unos mayores producciones en unos años, finalizando la década del 60, decreciendo en la década del 70, volviendo a tener unos incrementos en los 80, pero ha sido... ha tenido unas volatilidades en la producción que afortunadamente ya en los últimos 10 años, desde principios del 2010, de la última década, hemos tenido crecimientos continuos en la producción. Ya valga decir que con los datos que tenemos del 2017 al 2019, en este 2019 ya no tenemos pues un déficit marcado para abastecer la demanda, pero para efectos del caso que estamos analizando, ese déficit venía reduciéndose y hoy pues afortunadamente en el 2019 no lo tenemos, pero sí es importante tener dos hitos aquí. Uno es el de la asociatividad, y bien lo mencioné en el principio de la charla. La asociatividad para nosotros como compañía ha sido fundamental para eliminar problemáticas como cuáles. Primero, compromiso de los agricultores en tener abastecimiento y cumplir con unos abastecimientos hacia la Nacional de Chocolates. Esa asociatividad permite que hayan creación de sinergias, que se permita de una u otra manera lograr conocimiento entre esos mismos agricultores de una misma zona, para que ellos trabajen por un bien común que inicialmente es básicamente económico. Después ha habido desarrollos posteriores donde se ha logrado no solamente un tema económico porque todos trabajan para conseguir un precio X de acuerdo a cómo está el mercado, que está asociado como soft commodity el cacao a la bolsa de Nueva York, en nuestro caso pues en el hemisferio occidental, pero que para Asia y África se maneja la bolsa de Londres. Eso también, esa asociatividad para nosotros ha sido fundamental porque, primero, el conocimiento y la solidaridad que genera y los vínculos que genera entre los agricultores da un empoderamiento a esas asociaciones que para nosotros fue y ha sido fundamental en que se puedan lograr acortamientos de la cadena de suministro porque se eliminan los middlemen, los intermediarios en la cadena. Adicionalmente, facilita que una dispersión que se tiene, porque este cultivo de cacao tiene una particularidad y no es solamente una característica en Colombia, pasa también en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en África, pasa en el sudeste asiático, y es que es de pequeño y mediano agricultor. Ahí, lógicamente, Brasil es un caso específico donde hay también grandes agroindustriales incorporados a la dinámica de abastecimiento, no de producción de cacao, como en Ecuador también, pero no es el factor común, no es el común denominador en el mercado cacaotero mundial. Está marcado por pequeño, mediano agricultor entre 3 hectáreas, 5 hectáreas a 10 hectáreas, con un problema de sustentabilidad, ya para terminar mi intervención, para un problema de sustentabilidad que está ligado a los 3 ejes claves en la sostenibilidad, que son los factores económicos, ambientales y sociales. Hablo muy rápidamente de los 3. En el ámbito económico, las productividades mundiales son de 450 kilos por hectárea año. Eso no hace viable cuando uno tiene una producción, un agricultor
tiene una producción de 400, 500 kilos por hectárea año, porque lógicamente su unidad agrícola familiar tendría que ser más extensa de esas 3 a 5 hectáreas y tendría que llegar a niveles de 10, 12 hectáreas para al menos tener un flujo de caja positivo cuando está en plena producción. Entonces, para resumir, en el tema ámbito económico está asociado a la productividad. En el tema social está, pues lógicamente ligado al tema económico para un mejor estar, unos mejores ingresos, pero que en ese ámbito social prima el tema de educación. Cuando hablamos del tema educativo, en África, específicamente en una cadena como en un sector como el de chocolate, en África los niveles de educación, caso Costa de Marfil y Ghana, que aportan el 65% de la producción total del mundo, Costa de Marfil y Ghana, los niveles educativos son muy bajos, los niveles de escolaridad son muy bajos, hay dispersión, bien lo contaba Diana hace un momento, hay un tema de trabajo infantil asociado en Costa de Marfil, hay un tema de falta de logística y vías, que a eso también me refería cuando se logra asociatividad, se pueden lograr temas logísticos, hacer unas sinergias que benefician a la asociación y a los agricultores. Y en el tema ambiental, ni qué decir. Cuando se abren fronteras agrícolas que, ligadas a monocultivos que no tengan asociados sistemas agroforestales, pues lógicamente se contribuye a un tema de cambio climático y a un tema de deforestación que hoy, y bien lo mencionó Diana también, hoy tenemos no solamente en Brasil, sino en todos los países, y más estos países del trópico. Nosotros como Colombia también tenemos problemas de deforestación en la Amazonia, y que estaba hace 5 minutos, simplemente como anécdota, viendo un video de unos científicos contando que nosotros no podemos seguir siendo ajenos a esa problemática. Es como si en nuestro hogar, en nuestra casa, estuviéramos todos los días tumbando parte de la casa para después quedarnos sin dónde vivir. Entonces, en el tema ambiental, el cacao específicamente, tengo que hacer el comentario que en Colombia y en Ecuador, y sabemos que en algunos casos en Brasil, está asociado a sistemas forestales con especies nativas. Entonces, eso ha sido una de las prerrogativas nuestras como compañía, en que el sistema SAF, Sistema Agroforestal, esté asociado a la siembra de cacao, precisamente para que no tenga una connotación de deforestación, sino de reforestación. Y para nosotros ha sido fundamental eso. Gracias, Diana. Muy bien, Juan Fernando, muchas gracias. Entonces creo que esta introducción nos ha ubicado perfectamente en los retos que tenemos. Ahora los invito a que viajemos un poco en el tiempo, porque como ya nos ha dicho Juan Fernando, pues lo que hace Nacional de Chocolates en su modelo no es nuevo, y es mirar un poquito en este bloque, digamos, los diferentes riesgos asociados a la decisión que toma Nacional, que muy temprano dicen: nosotros no vamos a integrarnos, nosotros no vamos a sembrar cacao, nosotros vamos a comprar el cacao. Y entonces esa decisión se toma en el contexto de una estructura de mercado del cacao que es muy complicada, porque si bien Juan Fernando nos estaba contando elementos de hoy en día, cuando ellos toman la decisión, estos elementos que el caso describe y que yo voy a resumir acá muy ágilmente, pues eran mucho más severos. El primero de ellos, que la apropiación de valor económico en la cadena es mucho menor para el campesino que lo que se queda en transporte y lo que se queda luego en producción y distribución. O sea, el campesino o el sembrador de cacao, el cultivador de cacao, pone el trabajo a sol y sombra y solamente apropia el 5% de ese margen. Se tiene el problema de la educación que nos estaba mencionando Juan Fernando, también se tenía en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, los cultivadores pertenecientes a un estrato socioeconómico muy bajo, casi sin nivel educativo, todos pertenecientes, digamos, en Colombia por lo menos el dato es que el 70% del cacao producido viene de pequeñas parcelas que no tienen más de 3 hectáreas, que ya veíamos, Juan Fernando nos dice, eso tiene un problema muy grave desde la perspectiva económica porque no generan suficiente flujo de caja para que a ellos les quede pues dinero para resolver sus necesidades. Tenemos el tema de baja productividad también,
En Colombia eso sumado al traslape que el cacao se siembra en zonas donde hay conflicto, lo que quiere decir que son zonas en donde hay una provisión inferior de bienes públicos, menos vías, menos sistemas de electricidad, menos sistemas de comunicaciones. Además de eso, entonces, también tenemos bajos niveles de tecnología, solamente el 22% de las fincas tienen un nivel medio y solamente un 1% tiene un nivel alto de tecnología en toda su cadena de producción. Sufrimos además durante la mayor parte del siglo XX la invisibilidad del cacao para el interés del gobierno nacional, porque pues Colombia era un país básicamente cafetero, así que las políticas de fomento y las ayudas y el desarrollo de las políticas públicas se enfocaba específicamente al tema del café, no al cacao. En el caso, digamos, mostramos cómo hasta el 83 se empieza a hablar de fomento cacaotero. Solamente en el 2005, que es muy, muy reciente, se incluye el cacao en las políticas de una forma más regular. El reto del relevo generacional, que ya yo lo mencioné. Y un elemento que es que en Colombia el cacao que se produce es casi orgánico, es un cacao de muy alta calidad. Tiene un bajo uso de pesticidas, se dan prácticas de producción responsable y sin trabajo infantil. Entonces, teniendo en cuenta, y aquí vamos a abrir el micrófono por primera vez para ustedes, yo les decía, la Nacional toma en un momento muy temprano la decisión de no integrarse para sembrar cacao, sino comprar en el mercado. Pero cuando sale y mira esta estructura de mercado tan compleja, pues definitivamente esa decisión implica unos riesgos. Entonces, para lo que queremos abrir los micrófonos para que ustedes participen, quienes quieran hablar, nos señalan, y quienes quieren hacerlo por texto, nosotros vamos leyendo sus intervenciones. ¿Cuáles son los riesgos que tiene para Nacional de Chocolates esa decisión de comprar en un mercado que tiene unas características tan complejas? Entonces aquí nos plantea Diana la primera pregunta de esta conversación. Si alguien quiere arriesgarse y compartir unas primeras reflexiones de esta pregunta que nos pone aquí Diana, ¿cuáles creen que son los riesgos de esta decisión que toma la empresa? Si alguien quiere que le abramos el micrófono, nos alza la manita, nos escribe por el chat, o si quieren simplemente empezar a escribir por el chat lo que se les ocurra y sus primeras reflexiones y comentarios de en dónde pueden estar los riesgos de tomar una decisión en este sentido. Entonces, quienes quieran participar, aquí los vamos leyendo. Tenemos, como les dije, varias empresas conectadas, entonces, si quieren también pensar desde su papel y desde el rol que juegan en sus empresas, ¿qué implicaciones tendría tomar una decisión en este sentido? Nos pueden escribir por el chat o pueden alzar la manita. Ok, entonces, Carlos Andrade. Carlos nos dice que un primer punto es la incertidumbre de los volúmenes de dotación de producto. Sergio nos dice que otro de los riesgos puede ser no contar con la cantidad de cacao suficiente, en la línea que nos decía también Carlos. Margaret también, creo que es Margaret, sí, Margaret nos decía que las condiciones de mercado son muy riesgosas y no aseguran calidad, oportunidad y precio. Ahí ya tenemos 3 intervenciones de ustedes frente a cuáles pueden ser los riesgos. Que digamos son riesgos, va integrando todo el riesgo del abastecimiento, digamos como los elementos, entonces va primero un tema de cantidad, como mencionan Carlos y Sergio, luego el tema de calidad, oportunidad, precio. Ahí Ricardo también nos pone las condiciones de precio mejor en países con mayor productividad. Condiciones de precio mejor en países con mayor productividad. Lo que quieres decir con eso como riesgo para la empresa es que comprar acá en este mercado es más costoso que si Nacional decidiera comprar en otro mercado, creo, Ricardo, que es como lo que estás expresando. Acláranos por el chat, Ricardo, si ese es el riesgo que quisiste señalar. Sí, correcto. Correcto, ok, porque ahí es interesante que Juan Fernando nos cuente un poquito ahorita que le abramos a él el micrófono, digamos,
porque ellos toman la decisión de comprar en Colombia. Entonces, ¿cómo juega eso de que hay otros países productores que de pronto tienen más productividad y le pueden ofrecer a la nacional el insumo fundamental en condiciones de mejor precio? Carlos Andrade está agregando, de acuerdo con Ricardo, en algunos casos es más barato comprar en el mercado internacional. Entonces, es bueno, Juan Fernando, si nos das luces sobre eso en un minuto que te abramos el micrófono, pero queremos ver si hay más contribuciones en relación con los riesgos de tomar la decisión de comprar el insumo clave de Nacional de Chocolates en un mercado con una estructura tan complicada, tan compleja como la que tiene el mercado colombiano. Escuchemos a Juan Fernando y mientras tanto, si quieren por el chat irnos poniendo más riesgos que se les ocurren. Juan Fernando, si puedes compartirnos en particular ustedes por qué lo hicieron, cuáles eran las motivaciones, si aparentemente no era la mejor opción, ¿por qué toman esta decisión? Adelante, Juan Fernando. Muy bien, muchas gracias. A ver, a la luz de la pregunta planteada y como caso de estudio, es importante decir que riesgos de tomar la decisión, pues, o sea, hay dos alternativas ahí claras, que era, uno podría decir, hay una integración vertical, hacer una integración vertical, tener unos cultivos propios, abastecerse sin una problema dispersos que indudablemente no fue una opción tomada. Está asociado también a una Fonutresa, y es que con sus stakeholders relacionados, con sus grupos de interés relacionados, pues lógicamente en una empresa se desarrolla en una sociedad donde se pueda brindar desarrollo. Entonces, bajo esa premisa que ha sido un objetivo del grupo, yo tengo que decir que aquí nosotros, pongamos en Grupo Nutresa, somos Silver en Dow Jones Sustainability Index, que es auditado a nivel internacional por KPMG. Parte del crecimiento rentable que en un momento determinado el grupo tiene se soporta sobre el tema de sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, entonces estamos hablando de brindarle oportunidades a nuestras cadenas de valor. Entonces hay tres elementos: uno el de volumen, escalidad, oportunidad, precio, y otras opciones de abastecimiento como a nivel internacional, que son básicamente los tres elementos que salieron dentro de las preguntas. Entonces, indudablemente, con el tema de volúmenes, cuando uno tiene una cadena de valor dispersa, una cadena de abastecimiento dispersa, pues lógicamente lo que tiene que lograr ahí es unir la cadena, unir a esos actores. Por eso, para nosotros, una de las prioridades era la asociatividad. Entonces, ligamos volúmenes a asociatividad, lo ligamos a dispersión, lo ligamos a conectividad no conectividad a nivel de red, de internet, porque en muchos sectores en el campo, pues en esos años 70, 60, pues lógicamente no estábamos conectados por redes y cosas de ese tipo. Lo logramos posteriormente, pero el tema de que los agricultores asociados a una cooperativa se conozcan y trabajen por un bien común era clave para lograr esos volúmenes. Entonces, ligamos volúmenes a temas de asociatividad y a disminución de la dispersión y a disminución del riesgo de abastecimiento. Bueno, en el tema de calidad de oportunidad también lo logramos minimizar. No estoy diciendo con eso que por haber tomado una decisión de comprar en el mercado a pequeño o mediano agricultor a través de asociaciones, fomentando la asociatividad, pudiéramos lograr inmediatamente eso. Nosotros veníamos importando antes del mercado ecuatoriano, del mercado peruano, hasta llegamos a importar del sudeste asiático, también en Colombia, no solamente nosotros como compañía, sino otras. Importábamos antes del sudeste asiático por un tema de precio, pero lo voy a ligar al tema de otras opciones que se podrían conseguir más baratas en el mercado internacional. Ahí es clave mencionar que nosotros desde hace varias décadas atrás
lo que planteamos es que si nosotros trabajamos con asociaciones y cooperativas de agricultores, los teníamos que hacer competitivos. Me voy a explicar. Cuando uno compra en un mercado local, debe lograr que esos agricultores, cuando tengan excedentes de exportación, vayan a salir, hay que educarlos para que su trabajo, cuando haya excedentes, puedan llegar a un puerto en Colombia, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, y puedan estar a precios de mercado internacional. No voy a explicar más profundamente. El precio con el cual nosotros empezamos a ligar esas asociaciones y esas cooperativas de agricultores era que ellos pudieran coger ese precio que tenían en sus pueblos o en sus poblaciones o en sus zonas al interior del país y que al colocarlo en los mercados internacionales, en puertos colombianos, pudieran tener el mismo nivel de un precio de bolsa de Nueva York, que es el caso del hemisferio occidental. Entonces, el precio que nosotros compramos era el precio de paridad de exportación con el cual esos agricultores nos entregaban a nosotros, pero si ellos no nos lo querían entregar a nosotros, podían salir al mercado internacional a ofrecerlo y que eran competitivos. Porque si nosotros comprábamos más alto, lo que estábamos haciendo era degenerar la cadena de valor para que en un momento determinado esos agricultores, cuando ya tuvieran excedentes y el país tuviera excedentes, como está pasando en el 2019-18, pudieran, trataran de salir al mercado internacional. Precio de opción, ¿ya? Lógicamente tendrán, ha habido ya unas especialidades donde se han desarrollado unas para esos mercados. Eso a nivel de volúmenes, de otras opciones y de la calidad de oportunidad y precio, que está asociado a esos dos elementos que hablamos, porque muy bien dicho por una de las personas asistentes, cuando se tienen unos agricultores dispersos, actuando individualmente, la oportunidad no es la misma, porque una persona puede tener 1 tonelada de cacao en su finca o 2 toneladas, pero no es fácil sacar ese cacao de una población o de una finca alejada para poderlo llevar al pueblo o para de ahí tratarlo de entregar directamente a la industria, a nosotros. Eso es muy complicado. Tendrían que tener esa asociatividad que nosotros fomentamos. Espero con eso haber respondido básicamente a los elementos que están planteados en esos riesgos. Gracias, Juan Fernando. Muy, muy interesante porque es una decisión difícil. Comprarles al precio competitivo implica montarlos a ellos en una cantidad de transformaciones. Digamos, es ser no paternalista en la intervención. Es ponerlos a funcionar en los términos súper interesantes. Lo que dices es que no solamente Nacional les pueda comprar, sino que cualquiera les pueda comprar. Entonces, para entender qué es lo que hace Nacional, vamos a movernos al siguiente bloque para la descripción de en qué consiste entonces el programa de abastecimiento. Y digamos, como nos explicaba Juan Fernando, tanto por mitigar el riesgo de desabastecimiento como por cultura organizacional, la Nacional monta este programa que tiene 3 componentes fundamentales, que son uno de comercialización, otro de investigación y un tercero de fomento. Entonces yo voy a explicar, a tratar de resumir qué es lo principal de cada uno de estos componentes para luego abrirles a ustedes nuevamente el micrófono, porque lo que nos imaginamos es, y queremos que esta sea la parte más sustancial de la conversación. Ustedes tendrán muchas preguntas para Juan Fernando acerca del programa. Entonces, la descripción que yo voy a hacer es bastante básica. El primer componente, que es comercialización, que tiene que ver con ese unificar la cadena para poder comprar, tiene 2 componentes centrales. Uno que es ayudar en la financiación y el otro fortalecer el proceso de asociatividad y de armazón de cooperativas para poder juntar a esos proveedores individuales que están tan dispersos. Frente al tema de financiación, lo que hace Nacional de Chocolates es que
Al promover la asociatividad, pues esa asociación tiene que comprarle a cada cacaotero individual su producción de cacao, pero normalmente esas asociaciones no tienen el capital, no son tan fuertes financieramente para poder comprar. Y la compra de cacao, en una parte del caso, ustedes lo habrán leído, en Colombia tener cacao es como tener efectivo, porque digamos lo que se usa es que una vez usted entrega el cacao se le paga. No se paga ni a los 2 días ni a los 5 días. Es en el momento que usted entrega su cacao, recibe. Entonces las asociaciones y los compradores de cacao necesitan esos recursos. Y una parte muy fuerte de todo el programa, componente de comercialización, es que la Nacional entrega anticipos para la compra de casi el 65% del cacao que recibe. Ese es como el primer componente. Y el segundo es todo el tema de fortalecimiento, asociaciones y cooperativas, en donde hoy en día, digamos, y desde que se creó la fundación y antes, incluso con la Fundación Nacional de Chocolates, la fundación apoya todo el tema administrativo y cooperativo de los campesinos para que puedan crear sus asociaciones y manejarlas como verdaderas empresas. Entonces, en ese eje de comercialización, esos son como los dos elementos centrales. Luego, en el eje de investigación, lo que hace Nacional de Chocolates es le apuesta muy fuerte a generar nuevo conocimiento y a transferirlo, haciendo investigación genética. Entonces tienen 4 viveros de producción de material vegetal, desarrollan variedades más fuertes, menos susceptibles a las plagas, generan todo el tema de manejo agroforestal que nos comentaba antes Juan Fernando en relación con el tema de sostenibilidad ambiental. Trabajo con temas de sistemas de riego y fertilizantes, manejos de plagas, enfermedades, etc. Hacen luego la transferencia de ese conocimiento por varias vías, porque uno es claramente la transferencia de ese conocimiento a las granjas, hacerles asesoría técnica, y Nacional también tiene 2 granjas experimentales en donde los cacaocultores pueden venir a aprender de qué es lo que se está haciendo y a capacitarse. Hay parcelas demostrativas y finalmente hay todo un tema de buenas prácticas agrícolas que se maneja con uso de nuevas tecnologías, con mensajes de texto para todos los cacaocultores que trabajan con ellos. Y esa capacitación en buenas prácticas va no solamente en pequeños mensajes, sino además con componentes pues concretos de capacitación. Y finalmente tiene otro elemento de fomento, en donde lo que se tiene es en Colombia, desde el 2012, el Ministerio de Agricultura, aprendiendo, digamos, de encadenamientos productivos que se habían hecho muy en vía de ensayo y error, decide crear un programa que es Alianzas Productivas, en donde lo que se busca es encadenar pequeños productores con la industria para que ellos no pierdan, digamos, que no se queden en el problema de cómo comercializar su producto. Entonces, desde el 2002, Nacional de Chocolates se hace socio de Alianzas Productivas y básicamente los campesinos se organizan, se afilian al programa de alianzas y proponen quién quieren que sea su socio industrial, y para digamos, la gratificación de Nacional de Chocolates, muchos de estos campesinos quieren como socio nacional porque saben lo que implica ser socio de negocios con Nacional de Chocolates, en términos de acompañamiento técnico, que ellos están ahí en campo trabajando con los agricultores. Y la otra cosa que desarrollan en Fomento, que es una cosa muy interesante en el contexto colombiano, en donde, digamos, el mercado de servicios financieros realmente no tenía servicios para los agricultores de cacao, pues lo que crea Nacional de Chocolates es un fondo que se llama el Fondo Cacao para el Futuro, para poder entregar de manera, digamos, sostenida recursos y asistencia técnica al periodo de larga duración que tiene el cultivo del cacao. Así que se desarrolla un fondo, pero es un fondo, lo que es muy interesante es que es un fondo que funciona con mecanismos de mercado. Digamos, trae inversionistas de mercado, genera tasas de retorno de mercado sobre el capital invertido, así que es una innovación financiera muy interesante para proveer capital y asistencia técnica a los cacaocultores. Entonces, esos son, digamos, los elementos del modelo, y quisiera como rápidamente mencionar algunos de los logros que ha tenido este modelo mientras ustedes van pensando en las preguntas en las que quisieran profundizar para entender más esto y volver a poner a Juan Fernando en el micrófono. Claramente para Nacional de Chocolates pues ha implicado disminuir el riesgo, generar mayor productividad, tener el grano en el nivel de calidad que ellos lo requieren.
Una cosa muy interesante ha sido la evolución del volumen de compras a asociaciones, mientras que arrancan comprándole solamente el 5% a asociaciones. En el 2014 ya la compra era el 34% de las compras de Nacional se hacían asociaciones y cooperativas, y lo que se espera es que para el 2025 el 50% de la compra venga de asociaciones y cooperativas. Pueden, digamos, generan el reporte de estas actividades en GRI y el Dow Jones Sustainability Index, sentido de impacto social con sus empleados. Para los cacaocultores también, pues una cantidad de beneficios, reciben acceso a esta tecnología, tienen rendimientos aumentados, tenemos números de casi 13.000 familias beneficiadas, 35.000 productores, mejores precios, porque lo que se hace es un trabajo en donde se acorta la cadena, se le compra directamente a los productores. Tienen un socio estable en Nacional de Chocolates, porque lo mismo que decía Juan Fernando, digamos, no es que necesariamente cuando Nacional no necesita cacao no compra. En la historia de implementación del programa, a veces Nacional, digamos, mantenía la compra para ser ese socio en el que los cacaocultores realmente pueden confiar. Y finalmente, pues para el Estado ha sido un socio fundamental en el desarrollo del agro. Nacional de Chocolates, con el programa de fomento, ha creado unos bienes públicos que han beneficiado no solamente a Nacional, sino a toda la industria, y le han entregado al Estado los aprendizajes muy importantes de lo que se ha vuelto una de las banderas en la implementación de los acuerdos del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que es el cacao para la paz, que es mostrar el cacao como una alternativa productiva, sostenible, que realmente ayuda a integrar esas zonas que han estado tan aisladas y tan golpeadas en cadenas de valor. Entonces, esos son como los elementos que yo quería señalar, pero queremos abrir los micrófonos para ustedes si tienen alguna pregunta sobre el modelo, sobre sus componentes, que quieran que Juan Fernando nos conteste de primera mano, pues tenemos unos minutos para eso. Entonces, si tienen preguntas sobre lo que Diana ha explicado hasta acá, de cómo funciona este modelo de abastecimiento de la Compañía Nacional de Chocolates, déjennos saber a través del chat o alzan la mano al frente de sus nombres y les abrimos el micrófono. Pues aquí estamos pendientes del chat, también por la opción de preguntas y respuestas, si alguno quisiera, por ahí también los podemos leer. Nos llega una pregunta para que nos responda en unos segundos Juan Fernando. Juan Fernando, ¿cuáles son los mayores desafíos en la implementación de este modelo? Esperemos si hay otras preguntas para que podamos hacer un bloque todo de preguntas sobre el modelo y ya le damos la palabra a Juan Fernando. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Perfecto. Carlos Andrade te hace otra pregunta, Juan Fernando, que es ¿cómo se financian los programas de investigación? Entonces vamos con dos preguntas. Desafíos en la implementación del modelo, ¿cómo se financian los programas de investigación? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer para plantearle a Juan Fernando? Aquí los leemos o por el chat o por el botón de preguntas y respuestas. Si no hay más preguntas, nos vamos con estas dos. Una pregunta que nos llega desde Arcor. Y otra pregunta, ¿implementar este modelo tiene algún beneficio estatal? Vámonos con esas tres preguntas. Te damos la palabra, Juan Fernando. Perfecto. A ver, yo le respondo. Los mayores desafíos, primero, los mayores desafíos que tiene esto es el tema de fortalecimiento asociativo. Me voy a explicar. Cuando se inicia un programa de este tipo, que no es tampoco una decisión administrativa, que un día no estaba la decisión administrativa y otro día se dice se va a hacer, porque eso todo hay que decirlo, sino que a medida que después de creado el área de fomento agrícola, vamos entendiendo que en el campo encontramos dispersión, encontramos pequeños agricultores aislados, encontramos bajo conocimiento, pues vamos encontrando unas problemáticas y unas dinámicas que lo que nos van dando son señales para ir construyendo un modelo. Este modelo no se construyó, no, es que vamos a crear este modelo
asociatividad, de sustentabilidad económico, ambiental y social bajo estas pautas, bajo estos parámetros. No, esto se ha ido construyendo con el paso del tiempo y se ha ido aprendiendo. Esto tiene unas curvas de aprendizaje también que son muy importantes mencionarles, y nos hemos equivocado en ellas también en algunas, con algunas cooperativas y asociaciones. Entonces, los mayores desafíos que tiene son, primero, lograr fortalecimiento de esas asociaciones. Cuando hablamos de fortalecimiento, hablamos de que esas asociaciones sean, permanezcan en el tiempo, o sea, que tengan ahí unos elementos para poder permanecer y poder fortalecerse como asociaciones y como cooperativas. Ahí es muy importante, y tengo que mencionar la labor que desde hace unos años, hace aproximadamente 8 años, nos viene acompañando la Fundación Nutresa, que a través de la Fundación Nutresa hemos logrado que esas asociaciones y esas cooperativas de agricultores reciban desde la Fundación Nutresa unos programas de fortalecimiento cooperativo, o sea, de fortalecer administrativamente, con herramientas administrativas, educación para que lleven contabilidad, para que lleven unos indicadores, para que sepan cómo deben manejar los temas de género, temas educativos, temas de ayuda a las escuelas de los hijos de los asociados. Fundación ha venido trabajando, no temas filantrópicos, ojo, aquí no se trata de filantropía, no se trata de regalar, no se trata de donar. Hay pues lógicamente excepciones que cuando una persona está empezando, uno entiende que no, lo que ha hecho en esos casos es vender la mitad y la otra mitad donarla. Sí, porque somos del concepto que lo regalado no cuesta, y como no cuesta, no hay una apropiación de esos bienes entregados. Entonces la Fundación en eso ha hecho también una labor muy importante y acompañándonos en ese tipo de estrategia. Entonces esos son, un desafío es el fortalecimiento de esas empresas. El otro desafío, lógicamente, están ligados a temas más de Estado. Colombia ha venido migrando de un país realmente catalogado en niveles de pobreza de más del 50%, pero que en los últimos años, en las últimas décadas, ha venido cambiando esa proporción, ha venido saliendo una gran parte de la población colombiana a una clase media. Colombia pues pasó de ser un país rural a un país urbano, pero bien lo mencionábamos ahora, no me quiero extender en eso pues porque entraríamos en un tema más macroeconómico que en otra cosa, pero en el sector rural ha habido esa migración hacia las ciudades, pero lo que logramos como detectar es que un desafío es que la juventud no migre hacia las ciudades y permanezca en el campo, pero en un campo donde el Estado tiene que entrar a actuar con unos bienes públicos a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de vías, a nivel de infraestructura, que eso se sale del resorte de una compañía. Pero Colombia ha venido progresando en esos aspectos y en eso ha sido clave el desarrollo que ha tenido Colombia, y ya vinculado pues, al tema de la OCDE como país en vía de desarrollo. Entonces yo diría que esos desafíos están ligados a un tema más básico, más de infraestructura, y a los temas que bien mencionaba de cooperativa y de asociaciones como tal. Habrá unos desafíos pues ligados a productividad, ligados a transferencia de conocimiento, o sea, hay N de desafíos, pero hemos detectado, pongamos, que uno puede transferir conocimiento, pero otra cosa es que ellos lo adopten. Entonces en eso la adopción del conocimiento es clave, porque uno puede transferir el conocimiento, pero las dos partes, de pronto no le creyó al que lo transfirió. Entonces es un tema educativo donde la adopción es fundamental. Yo puedo decirle a una persona, haga este trazo de esta manera,
pero cuando salgo, el agricultor puede decir, no lo hago así porque no lo hago así, entonces transferir el conocimiento, no lo adopté. Entonces, en la adopción es fundamental. Bueno, ¿cómo se financian estos programas? ¿Cómo se financian los programas de investigación? Esos programas de investigación se financian a través de acuerdos de empresa, universidad y a veces con Estado. Colombia tiene un programa de Colciencias, que es una entidad del Estado que financia los temas de investigación vía regalías, o sea, vía recursos de petróleo. Entonces sacan convocatorias y entonces esas convocatorias obligan a que si uno quiere presentarse, esté vinculada una universidad con una empresa ancla. Entonces nosotros nos presentamos a esas convocatorias con una universidad, universidades del país, y nos presentamos a esas convocatorias. Hay que decirlo, hay unas líneas de acción en conocimientos básicos, en investigación básica aplicada, y otra en investigación aplicada. Entonces, hemos determinado que las investigaciones que nosotros trabajamos a través de esos programas de Colciencias, asociados con universidades y con centros de investigación, que los hacemos ya desde hace largos años, hace una década también, hemos venido aprendiendo sobre eso, a hacerlo bien hecho. En esa investigación aplicada nos presentamos a esas convocatorias y cuando tenemos resultados se los damos también a los agricultores como resultado de esas alianzas entre Estado, entre universidad, sector privado y Estado. Buenísimo. Juan Fernando. Hola, Juan Fernando. Adelante la pregunta. Mira, es que me parece sí, que estoy. En términos, digamos, de elecciones generales, donde nos vamos a mover en un par de minutos más, estás mostrando una cosa que es sumamente interesante y es que esta es una actividad que incluye en la cadena de valor una población vulnerable, que es una actividad del core del negocio, no estamos hablando de filantropía, pero que a pesar de eso no es el negocio el que lo implementa solo en una isla, sino que es un trabajo que es coordinado en donde hay un rol para las fundaciones, hay un rol para el Estado, hay un rol para las universidades, hay un rol para las cooperativas mismas. Entonces creo que nos ilustras de una manera muy clara cómo a manera de elección más general, hacer esto en el core del negocio de todas maneras requiere de manera muy fuerte como esas conexiones con el mundo exterior y como unas alianzas muy elaboradas en ese sentido. Había dos preguntas más que tienen que ver con ese elemento de esta actividad con impacto social articulada al negocio. Uno era, te preguntaban cómo, digamos que todo el componente de anticipos de todas maneras debe ser una carga financiera pesada para Nacional, entonces cómo Nacional trabaja eso, y el otro elemento, el elemento de competencia, cuando hay otros compradores de cacao que vienen y quieren comprar el cacao de la gente a la que ustedes están apoyando. Entonces, si nos avanzas en ese sentido, para movernos luego ya al cierre de este evento en el que pues yo que hice el caso y todo, sigo aprendiendo una cantidad de lo que nos estás compartiendo, Juan Fernando. Espero que quienes nos están viendo y oyendo también. Pero si nos hablas algo de esos dos elementos, el peso financiero de los anticipos y la competencia de otros compradores en las cooperativas y asociaciones que ustedes fortalecen. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, y en esa segunda pregunta está relacionado a que llegan otros compradores. El mercado en Colombia ha venido abriéndose políticamente por los temas de posconflicto, entonces han entrado más actores al mercado colombiano a comprar cacao. Pues lógicamente cuando entran, cuando hay más demanda, pues lógicamente los precios suben, pasan en el mercado, no pasan tienen unas exportaciones de cacao importantes, por la entrada, por ejemplo, el mercado presentes encontrará primas. Estamos yendo, ¿cierto?
¿Ahí me oyen, Diana? Sí, sí. Ok. Es que se me perdió aquí en un momento, creí que se me había perdido la conexión. El programa establecía que debíamos tener un contrato de absorción con asociaciones. Y nosotros dijimos, no vamos a formular un contrato de absorción de cosecha, es una carta de intención de compra donde los agricultores tienen la opción de vendernos a nosotros o de venderle a otros, pero no es obligatorio. Entonces, ustedes me podrán decir, pero ¿cómo es obligatorio? No obligamos a que nos vendan. Ellos, como asociaciones, pueden venderle a otros si así lo determina la asociación. Pero, como hemos acompañado a través de capacitaciones en granja, como hemos acompañado a través de la Fundación Nutresa en temas de organización de la misma asociación, como hemos acompañado a través de entrega de material vegetal vendido y donado, como hemos acompañado a través de la transferencia de conocimiento en sus parcelas, a través de la adopción de buenas prácticas por lo que nosotros hemos ido aprendiendo. La misma asociación y la misma cooperativa decide seguirnos vendiendo a nosotros, aún con opciones a veces de mayores precios, porque saben que el compromiso nuestro es continuo, permanente, constante, frecuente en el tiempo. Y eso ha hecho que ellos nos entreguen. ¿Nos cuesta una plata? Sí, indudablemente. Nos cuesta una plata porque, pues lógicamente esos programas, tener dos granjas experimentales, tener programas de investigación, pues hombre, ahí recibimos ayudas, no por recursos directos, sino a través de lo que les decía ahora, programas como el de Colciencias, con programas como los de alianzas productivas, que benefician directamente a las asociaciones. Ellos se han dado cuenta que bajo este esquema nos pueden entregar a nosotros y quieren seguirlo haciendo. Hay casos donde no lo hacen y le entregan a otros, ¿cierto? Y le venden a otros, eso pasa. Y indudablemente, yo decir ahora que no nos ha pasado, sí nos ha pasado y ya pierden la fidelidad con nosotros, o compañías con competencia también buscan quebrar ese lazo que tienen con nosotros, pero en términos generales la regla general es que han permanecido con nosotros. Con los temas de anticipos que me decían, ¿cómo ha sido el financiamiento? Ha habido un esfuerzo importante ahí como capital de trabajo que nosotros le entregamos a las cooperativas y asociaciones de agricultores para que ellos le paguen a sus asociados, pero adicionalmente se ha vuelto una herramienta para que ellos compren también a terceros no asociados. O sea, en sus mercados de abastecimiento en poblaciones, lo que logran es, con el capital de trabajo que nosotros tenemos, que es máximo 15 días, durante esos 15 días ellos reciben un dinero y en esos 15 días la asociación y la cooperativa compra cacao de sus asociados con unos adiestramientos que les damos nosotros de a qué precio deben comprar para que les quede un margen y así vayan capitalizando la empresa, la asociación. O le compran a terceros no asociados, pero también con, lógicamente, unos márgenes que son distintos, pues porque el asociado recibe unos beneficios y van haciendo un capital de trabajo ellos mismos. No ha sido fácil. Y adicionalmente nosotros, vamos a decir, a la luz de estimaciones financieras que todas las empresas tenemos, pues lógicamente ya estamos empezando a crear ese capital de trabajo provenga de nosotros y que sean capital financiero para pedirnos créditos, que se llaman créditos de capital de trabajo, donde el Estado también tiene que entrar y ha venido entrando en Colombia de una manera muy importante a través de una entidad que se llama Finagro, un banco donde hacen unos créditos blandos a esas asociaciones y cooperativas como capital de trabajo y nosotros nos hemos ido retirando paulatinamente de entregar ese capital de trabajo que tiene un costo financiero asociado. Espero que me hayan entendido bien la idea. Claro que sí, incluso me encanta, digamos, como que hayamos cerrado este bloque con esa pregunta, porque ese es la tensión central que plantea el caso, y es si Nacional desmonta o no desmonta el componente de anticipos, no para eliminarlo, sino para traer otros mecanismos
que puedan mantener la financiación de los anticipos, pero Nacional concentrándose cada vez más en lo suyo, en lo suyo. Entonces, íbamos a tener, digamos, como un pequeño bloque para mirar esa atención que está planteada en el caso, pero me lo voy a saltar porque ya tenemos las 11 y creo que es más importante como que cerremos con unas lecciones importantes, y fue más clave darles el micrófono a ustedes para las preguntas que tenían. Entonces, disculpen, me voy a pasar acá un par de diapositivas sobre las que no vamos a trabajar para llegar al tema de lecciones. Aquí está. Entonces, lecciones de cómo integrar negocios sostenibles en la red de valor. Y lo que vamos, digamos, derivando de esta experiencia de Nacional de Chocolates es que ellos generan todo su modelo de negocios como un modelo de negocios que integra una población vulnerable de una manera muy completa y muy articulada con el negocio, con la descripción del modelo de negocios de Nacional de Chocolates. No es algo que estando ya montado y desarrollado un modelo de negocios, ellos quieren hacer algo nuevo y generan ese nuevo pequeño modelo para incluir una población, sino es la empresa se desarrolla así, con esto en su manera de entender cómo es que tienen que hacer los negocios. Entonces, en lecciones más generales, digamos, ¿qué implica para una empresa desarrollar un negocio sostenible cuando es parte de su modelo de negocio central? Y lo que pasa ahí es que, digamos, hay unos obstáculos que tiene que enfrentar la empresa y algunos de esos ya Juan Fernando los ha ido ilustrando, y es que la información en el mercado es muy opaca, digamos, para esta negociación con las poblaciones vulnerables. Nos enfrentamos en Colombia y en muchos países de América Latina a un ambiente regulatorio que es pobre, una infraestructura física que es insuficiente, que es muy desigual. Normalmente estas poblaciones vulnerables no tienen acceso a los servicios financieros, y eso hace una diferencia muy grande. En otra investigación que hicimos en la universidad, por ejemplo, de incorporar poblaciones vulnerables en 6 países distintos, nos dimos cuenta que de esos 6 países, solo en uno, esa población tenía un acceso más regulado, ya más posible a los servicios financieros, que era Brasil, y realmente las diferencias en los resultados del generar el negocio inclusivo, la empresa de Brasil lo pudo hacer a un ritmo mucho más grande, pudo escalar la iniciativa y tener unos resultados mucho más exitosos, porque ya el mercado financiero tiene esos servicios para esas poblaciones. En los otros países en América Latina todavía tenemos que tratar de resolver ese problema. Los temas de conectividad, digamos, toda la provisión de bienes públicos es complicada, son poblaciones que no tienen buen acceso a tecnologías de información, hay unas diferencias culturales grandísimas, desencuentro entre lo que se les está ofreciendo y lo que realmente ellos necesitan. Entonces son obstáculos sobre los que hay que ir construyendo y hay que ir trabajando. Esto pasa cuando, digamos, se crea, se incluye ese modelo de negocios para incluir una población vulnerable, pero la empresa trabaja un solo modelo de negocios, que es su core, como es el caso de Nacional de Chocolates. También lo que hemos visto es que hay empresas que, teniendo ya funcionando su modelo de negocios, quieren incluir la población y generan un negocio alterno. Entonces, un poco el caso que les contaba antes de la comparación que hicimos entre 6 países, es la inclusión de un modelo de negocios con poblaciones vulnerables, pero ya no en la provisión, en el abastecimiento, sino en la distribución. Y los retos ahí, cuando yo ya tengo montado mi negocio, por ejemplo, en Colombia, una de las empresas que hace eso es Corona Colcerámica, que ellos producen cerámicas de baño, porcelanas, y ya ellos, con un negocio muy maduro funcionando, quisieron incorporar mujeres vulnerables en la distribución para vender en los barrios más pobres un producto especial para ese mercado. Eso genera unos retos distintos. Es más complicado porque las organizaciones tienen que desarrollar otro tipo de capacidades, que es manejar 2 modelos de negocio en paralelo, cuando hay uno que ya es maduro y que ha demostrado resultados y al que todo el mundo le cree, y hay otro que normalmente tiene una gente muy convencida, pero tiene mucha oposición al interior de la organización. Para cerrar entonces nuevamente con Nacional de Chocolates, los retos, digamos, de esta incorporación están en la actividad misma. Juan Fernando nos ha ilustrado muy bien el tema de las cooperativas débiles, son organizaciones que se hacen en el papel, competencia desleal en la compra, en algunos momentos toca asumir funciones del Estado hasta que el Estado mismo se fortalece para lograrlo, se requiere músculo financiero, y un poco el comentario que hacíamos hace unos minutos del rol tan sustantivo que tienen las alianzas
tanto con el Estado como con las fundaciones, como con la academia, en poder generar un modelo de negocios de este tipo que sea sostenible. Ahí quisiéramos, antes de hacer el cierre, pasarle nuevamente la palabra a Juan Fernando. Yo le había pedido que si él tuviera nuevamente que darnos como 1 o 2 lecciones claves para organizaciones que quieran en este momento, de los que nos están oyendo, empezar a hacer algo parecido como integrar una población vulnerable en su red de valor. ¿Cuáles serían esas recomendaciones como centrales? 1 o 2 recomendaciones, Juan Fernando, que tú quieras enfatizar para irnos acercando ya al cierre del evento. Adelante, Juan Fernando. Gracias. Mira, yo diría que pues, recomendaciones uno podría tener a lo largo de tantos años en EMIL y dependerá pues lógicamente dependerá del nivel de desarrollo al que se quiera llegar, pero las principales recomendaciones son: 1, saber que hay un esfuerzo financiero y de capital humano que está ligado a esas decisiones. Me voy a explicar. Cuando uno decide trabajar con comunidades vulnerables o con comunidades en una cadena de valor que están dispersas, pues lógicamente el esfuerzo que hay involucrado ahí es muy importante y eso tiene un costo financiero que hay que medir, hay que seguirlo, hay que cuantificarlo para que no sea una vena rota, porque lógicamente esto es un negocio y como tal, y como negocio, pues lógicamente tiene que tener una dinámica donde, fíjense, un resultado claro. Para nosotros antes importábamos grano, antes el país era deficitario, ya hemos logrado que el país, con esfuerzos como el privado y con esfuerzos asociados, no es solamente de la compañía, es del Estado como tal, bajo unas políticas claras de crecimiento de la frontera agrícola o crecimiento de la actual, pero con unas nuevas tecnologías que el sector privado como nosotros hemos contribuido, o otras entidades también han contribuido, pero asociados. Entonces, esto implica un trabajo colaborativo desde la asociación. Eso sí, las asociaciones tienen que tener un compromiso, hay que detectar claramente esos compromisos, reglas claras para que esas dinámicas sociales y de abastecimiento se cumplan, porque uno puede tener una función social, pero si no está cumpliendo con una función de abastecimiento, en este caso que estamos analizando, no se tiene claro, pues uno puede hacer una labor social, pero no se cumple un programa de abastecimiento, entonces no cumple uno, pero no el otro. Entonces, ahí ese sería pues como mi mayor recomendación, tener claro que tiene un compromiso, unos sacrificios financieros y de capital humano importantes, pero que se van a ver después y posteriormente se van a ver beneficiados, compensados. Muy bien, muchas gracias. Quisiéramos usar como ya los últimos 5 minuticos para ver si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene una pregunta incontenible, que nos la mande por el chat y aprovechamos tener aquí todavía conectado a Juan Fernando o nosotros. Pues como decía, nos quedan unos poquitos minutos antes de cerrar, pero si alguno quiere plantear alguna pregunta antes de que cerremos la sesión, aquí los estamos leyendo por el chat. Si una pregunta no quedó respondida, te agradezco, Ana y Juan Fernando, les agradezco por el chat, por compartir esta información y este trabajo de documentación del caso. Graciela, desde Brasil, nos mandó un ejemplo parecido al que estás exponiendo, que quiere que conozcamos. Si hay preguntas adicionales, este es el momento antes de que cerremos. Por el chat los estamos leyendo. Ok, nos dicen que ninguna pregunta. Gracias, Ricardo, que quedó claro y que excelente presentación del caso. Gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos. Sergio, ¿me la vuelves a enviar? Que no la recibí. Dices que enviaste una pregunta sobre Nutresa. ¿Me la escribes por acá otra vez?
porque ya tenemos harto contenido en el chat y no podemos regresar. Antes de cerrar, Sergio. O si quieres te abrimos el micrófono, Sergio. Confírmame si te abrimos el micrófono y planteas tu pregunta. Micrófono. Listo, ya entonces te voy a dar la palabra, Sergio, para que nos plantees tu pregunta. Te va a salir un mensajito en tu pantalla, Sergio, dale a aceptar, para que yo pueda desde aquí habilitarte el micrófono. Perfecto. Ahora, ¿ves un micrófono al frente de tu nombre? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ahí te escuchamos, Sergio. Diana y Juan Fernando te escuchan la pregunta. Sí, espera, Juan, ¿me podrías profundizar en el fortalecimiento cooperativo que... No te escuchamos, Sergio. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Puedes hablar más duro? Tienes muy poquito volumen. ¿Más duro o más cerca del micrófono? Sí, la pregunta es, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí. Ah, bueno, es si Juan me podría profundizar en el fortalecimiento cooperativo que brinda Fundación Nutresa a los hogares de los productores en cuanto a salud, educación, que nos estaba contando un poquito al inicio, y digamos... Sergio, está muy bajito, no te oímos. Te entendimos solo la primera parte sobre la operación del grupo Nutresa y ahí te perdimos. Si te puedes acercar más para que podamos escucharte. Sí, en cuanto a la mejora en la calidad de vida en los hogares de los productores, de salud, de educación que brinda Nutresa. Lo que te entiendo es que sí, Juan Fernando nos puede contar un poquito más de lo que hace Fundación Nutresa en apoyo al mejoramiento de calidad de vida de los productores. Es eso, ¿cierto? Sí. Perfecto, perfecto. Gracias, Sergio. Entonces, Juan Fernando, si nos cuentas un par de minutos adicionales en ese tema. Sí, yo hasta aquí estaba leyendo la pregunta que Sergio tenía por atrás. Juan, ¿podría profundizar en el fortalecimiento cooperativo que brinda la Fundación Nutresa en aspectos como educación, salud y mejora de la calidad de vida? Mira, rápidamente, la Fundación Nutresa tiene un programa que se llama Encuentros Cacaoteros, Encuentros Nacionales Cacaoteros. En esos programas de Encuentros Cacaoteros, lo que hacemos es que la Fundación lleva un paquete completo en esos encuentros donde citamos por zonas del país, citamos a las cooperativas que están en una zona específica, más claramente. Va a la costa norte del país, en la costa atlántica, y dice cerca a Montes de María o cerca a Cartagena, y citan por ahí a 10 cooperativas, las reunimos en una población, a los líderes, lógicamente no a todos, solamente a los líderes, porque logísticamente hay costos imposibles, pero reunimos a los líderes y la fundación lo que hace es que hace unas jornadas, y no es solamente un día, sino que pueden durar 3 días, de miércoles a viernes o de jueves a sábados, y en esas la fundación trabaja temas de género, trabaja temas de niños, trabaja temas de salud, trabaja temas ligados al desarrollo de la asociación. Estamos nosotros ya no como protagonistas, sino la fundación como protagonista, contando específicamente en esos programas e invitan adicionalmente a otros, a colaboradores de la misma compañía, que se llaman voluntarios, para que ellos dicten algunas medidas o algunas charlas específicas sobre contabilidad. Entonces va gente de contabilidad del grupo, va gente a nivel de salud ocupacional, va gente pues ligado a qué cuidados se deben tener cuando se cogen herramientas, o temas de salubridad, pues de salud, o en temas de preparación de alimentos. Entonces la fundación reúne ese tipo de saberes y los llevan allá y dan unas charlas, y se vuelve un tema muy especial, porque se vuelve una integración entre las diferentes asociaciones, donde también se les da la posibilidad de que ellos cuenten
sus problemas, sus inconvenientes. Hay un ambiente muy propicio precisamente para que se logren unos objetivos. Salen todos muy, muy motivados. Espero haberte respondido la pregunta. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando. Entonces, yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro evento, agradeciéndoles a todos, todas por haber estado ahí. Muy especialmente gracias, Juan Fernando. Yo creo que tu participación, pues, hizo que el evento tuviera una riqueza incomparable, que es lo que siempre pasa cuando podemos tener con nosotros a los protagonistas del caso. Y de todas maneras, Paola les puede pasar mis datos si ustedes siguen teniendo preguntas, si quieren profundizar temas, con mucho gusto podemos seguir la comunicación y bueno, esperamos que haya sido para ustedes un webinar muy productivo, igual que para nosotros. Un abrazo, Juan Fernando, y de verdad que muchas gracias por tu colaboración en este seminario. Salimos hoy expertos e encantados. Gracias a ti, Juan Fernando, y gracias a Diana. Gracias a todos. Ha sido con mucho gusto y a ustedes muy amables por la invitación. Gracias, Juan Fernando. Espero que les haya servido. Claro que sí. Aquí todos hicieron comentarios sobre el caso, muy interesados y agradeciéndote a Diana por la presentación. Recuerden que tenemos otros 2 webinars en el mes de septiembre. Vamos a seguir conversando sobre casos documentados en el marco de este programa Empresa y Comunidad. El 5 de septiembre vamos a conversar sobre el caso de la empresa Fiblia de Brasil y el 20 de septiembre sobre el caso de la empresa Nexa. Estos 2 casos ilustran también, y como ustedes verán en el flyer de invitación que les enviemos, estos 2 casos ilustran también cómo desde la estrategia de negocios se pueden incorporar asuntos socioambientales. Entonces, desde ya invitadísimos, y les reitero la invitación que les hacía Diana. Si tienen más preguntas sobre este caso del Grupo Nacional de Chocolates, siéntanse libres de escribirnos. Les compartiremos la grabación de esta sesión, unos materiales adicionales que tenemos sobre este caso, unos videos, y el caso nuevamente se los vamos a compartir cuando les enviemos la grabación de esta sesión. A todos mil gracias por conectarse desde sus países y por su interés en esta conversación, y nuevamente a Diana y a Juan Fernando, nuestros agradecimientos desde Red América por compartir este conocimiento con todos los miembros. Sí, a todos los que nos están pidiendo que les compartamos, ahí tomo nota de tu email, Carlos, y a todos los que se conectaron hoy, les vamos a compartir la grabación de esta sesión y los materiales. Y hasta un próximo webinar. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias, Juan Fernando. Chao, chao. Gracias, Juan Fernando. Gracias. Espérame,